Queridos amigos, sean bienvenidos a Platiquemos. Gracias a cada uno de ustedes podemos llegar siempre por este medio. Puede ser que nos estés visualizando por YouTube o también a través de uno de los medios locales donde este programa llega. Gracias a ustedes, gracias a la sintonía de cada uno de ustedes. Si tú has estado al pendiente de este programa Platiquemos, la semana pasada empezamos a abordar un tema que trae una luz para nuestras vidas, nos viene también a exhortarnos, a examinar nuestras vidas, y hemos estado hablando de la reforma, un evangelio deformado. Actualmente hay ciertas cosas que están distorsionando el mensaje. Y para ello quiero enfatizar, antes de entrar de lleno al tema de hoy, quiero como que aclarar un punto acá. No estamos hablando de cambiar la palabra de Dios, definitivamente no lo es, sino que lo que queremos es volver a la palabra de Dios, volver a la esencia, volver al diseño original, volver a la forma real que Dios diseñó para su iglesia. Su iglesia somos tú y yo. Somos nosotros los que ahora habitamos en Cristo, el misterio que estuvo oculto por siglos, por generaciones. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Por eso nosotros queremos hacer esta reforma, queremos hacer que la reforma sea un evento presente y continuo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, tendemos a alejarnos de Dios, tendemos a alejarnos de la fuente de agua viva. Así como lo hicieron los israelitas, se alejaron de Dios, prefirieron cavarse pozos, prefirieron estancar agua para consumir esa agua cuando ellos podían disfrutar del agua de vida que brotaba de la roca, de aquella peña que brotaba agua viva. Y ahora también Cristo es esa agua que cuando bebemos nunca más volveremos a tener sed. Pero sin embargo, muchas veces nos conformamos con un pozo chiquito, nos conformamos con algo temporal, nos queremos saciar la sed con cosas del mundo. Entonces, por eso queremos traer ciertas cuestiones a la mesa, ciertas cosas que a lo mejor no están bien. No estamos diciendo que todo en la iglesia está de cabeza, no lo es, pero hay algunas cositas que sí, como que nos desviamos. Por eso es necesario que nosotros volvamos a la esencia. Y uno de los de las frases que nosotros queremos recalcar en esta oportunidad, sea noche, sea mañana, sea tarde, a que horas tú nos estés visualizando, queremos dejar esto, que la reforma, el propósito de la reforma es de que nosotros permanezcamos en la palabra, no nos salgamos, no que vayamos lejos de la palabra, no que nos desviemos de la palabra, no. Por lo contrario, nosotros tenemos que examinarnos y permanecer en la palabra. Ahora, para entender esto, el libro de Juan, en su primer capítulo, yo sé que muchos lo saben, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, está hablando aquí Juan, el evangelista Juan. El evangelio de Juan habla del verbo, la palabra. En la nueva traducción viviente dice, la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra se hizo carne y lo vimos caminar entre nosotros, y vimos su gloria como la del el unigénito de Dios. Ahora, aquí está hablando, lo que el evangelista Juan está usando es un pronombre. Un pronombre es algo que identifica a cierta persona. Este pronombre identifica a Jesús. Entonces, el pronombre verbo, la palabra, se refiere a Jesús mismo. Entonces, uno de los propósitos de la reforma es que tú y yo, nuestras familias, estén fundamentadas, estén cimentadas en la palabra que es Cristo Jesús. No en la doctrina de una iglesia,
no en la liturgia de una iglesia, no en el reglamento de una denominación, que fueron escritas con buenas intenciones, yo lo sé, pero nuestros reglamentos internos quedan abajo cuando lo comparamos con la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra no es un libro impreso, porque normalmente nosotros cuidamos un libro, papel y tinta, y decimos, esta es la palabra de Dios. Pero sin embargo, cuando nos damos cuenta, cuando examinamos a profundidad la palabra de Dios, nos damos cuenta que Cristo es la palabra de Dios, la palabra que se hizo carne. Ahora también la palabra escrita de Dios tiene que hacerse carne en nosotros. ¿Cómo? A través de Cristo, a través de Jesucristo nosotros vivimos la palabra. Esa es la palabra de Dios. Muchas veces cuidamos más el libro, el papel. Cuidado, no lo ensucien, cuidado, no lo rayen. Hay personas que dicen, no hay que rayar la Biblia. Y yo soy una de las personas que raya las Biblias. Pero muchas veces como que nos hacemos muy celosos de algo material, pero sin embargo la palabra se hizo carne. Cristo Jesús, Él es la palabra. Entonces, el propósito, uno de los propósitos de la reforma, y la reforma, vuelvo y repito, la reforma tiene que ser un evento presente y continuo. ¿Por qué presente y continuo? Porque tendemos a hacernos dioses. Tendemos a alejarnos de Dios, tendemos a distraernos, tendemos a alejarnos de la fuente de vida. Entonces, el propósito es volver a Cristo, siempre, y permanecer en Cristo. Colosenses, dice el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, verso 7, leo la Nueva Traducción Viviente, dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él, no sobre otra cosa, sobre Él, sobre Cristo. Está hablando de Cristo. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá, será fuerte, donde en la verdad que se les enseñó. Entonces, cuando ustedes se arraigan profundamente en Cristo, la fe en la que creen será más fuerte. Entonces, y rebosarán de gratitud. Efesios 3:17 dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Aquí está hablando el apóstol Pablo en las dos cartas. Pablo las escribió, uno para la iglesia de Colosas y otra para la iglesia de Éfeso. Pablo lo que aconseja a la iglesia es que echen raíces profundas. Lo que Pablo aconseja a la iglesia no lo impone, sino que les dice, yo quiero que ustedes echen raíces profundas. ¿Por qué? Dice el Salmo 92:12, un salmo muy precioso, un salmo que seguramente lo has cantado o lo has escuchado, mas el justo, pero los justos florecerán como las palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Entonces, ¿qué es lo que está hablando el salmista aquí? ¿Será que el salmista estuvieron de acuerdo con Pablo? Pasaron muchos años de por medio para que ellos tuvieran cierta comunicación. Pero sin embargo, aquí nos damos cuenta que el escritor, el autor de las Sagradas Escrituras es Dios mismo. Él es la palabra. Entonces, lo que el salmista está diciendo aquí, lo que el salmista quería transmitir, es de que tanto las palmeras como los cedros son árboles muy hermosos. La palmera, en esta época de lluvia, de tormentas tropicales, solemos ver en las noticias o a través de las redes sociales donde miramos ciertos eventos naturales y miramos que cuando hay estos huracanes, estos ciclones, miramos que estos vientos a grandes velocidades
arrasan con todo, derriban casas, se llevan carros, de todo. Y no se diga, muchos árboles tirados en las carreteras, muchos árboles que se caen en las montañas. ¿Por qué? Porque no soportan el fuerte viento, la gran tempestad que se viene. Pero sin embargo hay un árbol que se caracteriza con no caerse, y es la palmera. Las palmeras normalmente están en zonas costeras, y siempre miramos en los videos, en transmisiones, que las palmeras muchas veces se inclinan hasta tal punto de tocar el suelo, pero sin embargo no se caen. Al igual que los cedros son árboles muy hermosos y costosos. Los cedros son árboles frondosos, los cedros son árboles preciosos, pero además de ser preciosos, tienen entre el cedro y las palmeras, tienen algo común. ¿Y qué es lo común? ¿En qué se parece el cedro con la palmera? En que ambos árboles echan raíces profundas. Lo primero que el cedro hace no es ser frondoso. Lo primero que hace el cedro no es llamar la atención y ser un árbol hermoso, grande y después echar raíces. Lo primero que la palmera hace no es crecer muy alto, no. Lo primero que la palmera hace es bajar, echar raíces profundas. Las palmeras tienen raíces verticales, bajan y bajan a lo profundo de la tierra y buscan una roca donde aferrarse. Abrazan esa roca y empiezan a crecer, empiezan a florecer las palmeras. Igual que los cedros, echan raíces de forma vertical y agarrarse con la roca. Ahora, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos justos. Entonces, el salmista David estaba hablando de ti y de mí, que nosotros seríamos justos. ¿Y cómo vamos a ser justos ante un Dios tan perfecto, tan grande, que su justicia es justa? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos ser llamados justos? Dice justificados. Seremos justos, ¿por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y recordemos que la fe no es de nosotros, dice Efesios 2:8, que nosotros tenemos fe por un regalo de Dios. Por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. La fe no te pertenece a ti. La fe es un don de Dios. Ahora, entonces, tú eres hecho justo delante de Dios por medio de la fe que Dios mismo te da. Como la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Ok, ahora comprendo. Ahora voy entendiendo. Yo soy justo por medio de la fe. Sí, y esa fe ¿cómo viene? Estando expuesto a la palabra de Dios. Dice, tenemos paz. Entonces, cuando pones tu fe en Dios, cuando tú tienes una fe profunda, tú eres llamado justo por Dios. Pero también tienes paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? No es por obras. No es por obras, queridos hermanos. Y esto es una de las reformas que queremos venir a hacer, porque tristemente hemos regresado, así como los Gálatas se regresaron a vivir en la ley, cuando ya habían sido expuestos ante la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio, no un evangelio deformado. Ellos se regresaron a viejas costumbres, a viejas obras con las cuales querían justificarse delante de Dios. No, Pablo dice, no, es únicamente por fe, es únicamente por la fe en Dios, y esta fe viene por escuchar la palabra de Dios. Tú eres llamado justo, tienes paz con Dios. No es por los privilegios que tienes en la iglesia, no es porque tengas un ministerio exitoso, no es porque prediques mucho, porque cantes todos los servicios, porque dirijas,
porque programes actividades, porque hagas eventos. No es por eso. Tú no eres justificado por tus obras. Tú no eres justificado por tus obras. Tú eres justificado por la fe. Por la fe. Tú eres hecho justo y tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a echar raíces en Jesús. Así como las palmeras, así como los cedros echan raíces profundas, así nosotros necesitamos echar raíces profundas. Esta es la reforma, porque hemos vuelto a cosas que, como tales, tienes que ir a todos los cultos. Si no, Dios te va a castigar. Si no, Dios no va a tener perdón de ti. Tienes que llevar un ministerio, porque si no, ¿qué de ti? No es por obras. Tú no eres justo por obras. No es por cosas que nosotros hacemos. No es por cosas buenas que nosotros hacemos. No es por tus ofrendas. No es por tus diezmos. Y esto siempre lo traigo a la mesa. Dios no está interesado en tu dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿cómo voy a justificarme? Todo lo demás que nosotros hacemos es por agradecimiento, porque ya estamos en Cristo, porque ya somos hechos justos, porque Dios ya nos llama justos, porque Dios ya nos declaró justos por medio de la fe en Jesucristo. Él ya lo hizo todo. Por eso tenemos que echar raíces profundas. ¿Por qué? Porque esta fe que tenemos ahora enfrentará vientos, enfrentará tormentas. Y si tú y yo no echamos raíces profundas en Cristo, si tú y yo no nos aferramos a Cristo, si tú y yo vamos a la iglesia por bendiciones, que es mal dicho también, que decimos Dios, yo quiero que Dios me bendiga con un carro. No, eso no es bendición, eso es añadidura. Yo quiero que Dios me bendiga con una casa. Eso no es bendición, eso no es bendición, eso es añadidura. La bendición más grande que Dios te dio a ti y a mí es a su Hijo. No existe otra bendición tan grande que su Hijo Jesucristo, que se entregó por ti y por mí. Y en Él nosotros tenemos que poner nuestra fe, tenemos que arraigarnos en Jesucristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo está en el Nuevo Testamento? Esto, queridos hermanos, dice Mateo 7, 24 y 25. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Un hombre prudente. Pero ¿quién es el hombre prudente? Dice, el que oye, el que escucha. Sí, el que presta atención, el que guarda el mensaje, el que no solo va y está en otro lado, ¿vale? Está en la iglesia físicamente, pero su mente está en la casa. Mañana es lunes, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a salir a estas horas de mi casa, voy a regresar a esta hora. Y el hermano y el pastor predicando. No es solamente el que oye, sino que el que oye, sí, el que oye, el que presta atención, el que presta atención de calidad. ¿Y qué más? Y hace lo que yo digo. Es como un hombre prudente, sabio, que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Queridos hermanos, les comentaba, nuestra fe se verá afectada por momentos difíciles, enfermedad, separación física de nuestros seres queridos, fallece alguien, algún accidente, un fracaso económico donde lo pierdes todo. Vienen momentos difíciles, y si tú estás arraigado en Cristo Jesús, tu fe permanecerá. Tú vas a permanecer y serás
como la palmera, porque los justos que florecerán como la palmera y serán fuertes como los cedros del Líbano. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios para con nosotros, porque ahora a nosotros nos llama la atención, nos hace reflexionar a que volvamos a la palabra, a que volvamos a la esencia, a que volvamos a las sendas antiguas. ¿Cuáles las sendas antiguas? Lo que se nos enseñó desde un principio, lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia primitiva, lo que Cristo enseñó a sus discípulos, que es permanecer en Él. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano, toda rama que no está en mí, no lleva fruto. Porque alejados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Alejados de Cristo, tú y yo no podemos hacer nada. Alejados de Cristo no somos justos, somos injustos. Alejados de Cristo no tenemos vida. Alejados de Cristo no tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque sin Él no somos nada. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo, Dios hecho hombre. Solo el nombre de Él, solo por Él podemos ser llamados justos delante de Dios. No es por lo que haces, no es por lo que dejas de hacer. Es en Cristo, es por Cristo y para Cristo. Recordemos siempre esto: somos de Cristo, somos por Cristo y somos para Cristo. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor, somos de Él. Martín Lutero decía esto: la iglesia necesita una reforma y de vuelta a las sagradas enseñanzas de la Biblia. ¿Necesitamos volver? Sí. ¿Necesitamos volver a las sagradas escrituras? Claro que necesitamos. El propósito de la iglesia, porque cuando tú te aferras a la roca, cuando tú estás en Cristo, cuando tú estás bien arraigado, tu carácter, tu vida reflejará a Cristo. El propósito de la iglesia es mostrar el carácter de Cristo allá afuera, no dentro de nuestras congregaciones. En nuestras iglesias todos somos santos. El propósito de la reforma es que estemos cimentados en Cristo para que mostremos su carácter afuera. Cuando te miren a ti, cuando miren a tu familia, digan: wow, es Cristo en ellos, es Cristo en ellos. En YouTube hay una predicación muy famosa de un predicador estadounidense que se llama Carter Conlon, que se llama Corre. Está en inglés, pero no te preocupes, si no hablas inglés, tiene subtítulos en español. Y este pastor habla de una verdad. Él dice: cuando las torres gemelas cayeron, se escucharon gritos que decían: corre, corre por tu vida. Y la gente corría, trataba de salvar sus vidas. Carter dice: hermanos, hoy quiero decirles, corre de aquellos predicadores que se enfocan en tu propio éxito. Corre de aquellos que predican que Dios es para nosotros y no nosotros para Dios. Corre de las iglesias donde el hombre es glorificado y no Jesús. Corre de las iglesias donde estás cómodo contigo mismo. Corre. Corre de los lugares donde no hay alimento, donde no creces, donde no eres edificado. Corre de las profecías vacías. Corre. La reforma es volver a Cristo. La reforma no es alejarnos de Cristo. La reforma es volver a la forma de Cristo. Queridos hermanos, necesitamos vivir en pleno, siempre en una reforma presente y continua. Gracias por estar en sintonía de Platiquemos. Seguiremos platicando de esto, seguiremos aprendiendo juntos
Gracias por seguirnos en las redes sociales. Si tú nos estás visualizando por primera vez, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Estamos como Platiquemos GTV. Puedes buscarnos en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook. También en Spotify. Ya nos pondremos al día con todos los episodios para que tú puedas escuchar todos los episodios de Platiquemos y juntos podamos ser edificados en la palabra que es Cristo. Un abrazo, nos vemos en la próxima.